El presidente de la Junta trasladó al ministro sus quejas por la forma y por el fondo. Las formas son un desaire, uno más a Extremadura, y no podemos admitirlo. Estas cosas se hablan y, a ser posible, se hablan en sede institucional. En cuanto al fondo, las exigencias del Ministerio de Hacienda suponen una confrontación innecesaria, porque ya cumplimos lo que nos reclaman en el presupuesto de 2016 y así se refleja en el plan de ajuste que presentamos el 5 de abril y que todos los grupos de esta Cámara conocen. Apremiado por dar respuesta a los requerimientos de la Unión Europea y conscientes de sus propios incumplimientos, el Gobierno de la Nación optó por la vía más rápida, inoportuna, improcedente e injusta para Extremadura. Los presupuestos generales de Extremadura para 2016 son el compromiso de la Junta de Extremadura con la sostenibilidad financiera, que puede y debe ser compatible con la defensa del estado del bienestar y las políticas públicas que garantizan la igualdad y la reactivación económica. Agradeciendo la disposición a defender las posiciones de la Junta de Extremadura, que son las que se corresponden con la defensa de los intereses de los extremeños, la defensa del estado del bienestar y nuestro compromiso con que no haya recortes ni en sanidad, ni en educación, ni en políticas sociales, ni en las políticas de incentivación de la economía. Agradecer esos apoyos y reiterar nuestro compromiso con el diálogo, con la transparencia, y tendrán toda la información y todas las aclaraciones que ustedes precisen. Muchas gracias.